Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Génesis capítulo 28. Se trata de Jacob. Jacob, los que han leído la Biblia, se dan cuenta o se han dado cuenta de que Jacob no era no sé cómo decir, no era lo mejor que puedan decir, ¿verdad? Pero qué bueno, porque Dios escoge a cualquiera, la verdad. Y Dios nos perfecciona, nos va puliendo, nos va quitando asperezas y cosas malas, nos los va quitando en el camino. Y este Jacob viene saliendo de su casa después de hacerle una treta a su hermano y se encuentra, tiene un encuentro con el Dios de los cielos. El Señor le pone un sueño y Jacob se da cuenta de lo que sucedió en el capítulo 28. Vamos a leer a partir del versículo 17, dice el 16, cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Entonces tuvo miedo y exclamó: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y sigue diciendo: se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y al lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Allí hizo voto Jacob diciendo, vean, hizo voto, porque ¿cuántos de nosotros en algún momento hemos hecho un voto o varios votos? Es prometerle cosas a Dios. Porque por lo general se le prometen cosas a Dios cuando tenemos miedo, cuando estamos en apuros y cuando no sabemos qué hacer, etc. Pues así está Jacob, está asustado de lo que vendrá, lo que vaya a pasar. Y entonces dice, hizo voto Jacob diciendo, si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en que estoy, si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Vea qué cosa. Está condicionando, ¿sí o no? O sea, puso condiciones. Y si se cumplen esas condiciones, entonces será mi Dios. Tú, Jehová, serás mi Dios. O sea, podemos cambiarlo y decir, si no, no. Pero note lo que sigue diciendo. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y dice, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. Si me das, si haces, si cumples, entonces, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. O sea, como condicionado, ¿verdad? No voy a hablar del diezmo, pero voy a hablar de la actitud. Porque a veces que no entendemos, tenemos malas actitudes para hacer cosas para Dios. Por ejemplo, hace un tiempo una hermana en Cristo tenía meses de estar sin trabajo, meses. Yo no sé si más que meses. No le salía trabajo y no le salía trabajo. Estamos hablando de una persona común y corriente como ustedes, que trabaja en algún oficio, ni siquiera era una profesión, así que había estudiado para eso o algo así. Y no le salía trabajo, entonces estaba desesperada y aquí que allá, y entonces viene para que oremos por ella, para pedir consejería. La iglesia también le ayudó con víveres y cosas de estas. A los días le salió un trabajo y entonces ella dice, bueno, me salió un trabajo y
Ya le puse, bueno, yo estoy buscando un trabajo que tenga el domingo libre para poder servirle al Señor y que no sé qué. Y yo sé que tengo que darle al Señor lo que le corresponde, el 10%, ¿verdad? De mi trabajo. Y bueno, la hermana comenzó a servirle al Señor. Pero con el tiempo ya empezó a dejar de venir los domingos. Y entonces ya no servía al Señor en la iglesia. Y entonces decía, es que me están saliendo estas extras los domingos. Y yo le he pedido al Señor que me ayude más con ver. Entonces ya le pedí perdón al Señor para no ir el domingo o para no ir los domingos. Pero ahí mando el diezmo. Ahí mando el diezmo. Porque es que si me lo dejo, es capaz que a media semana lo gasto. ¿Verdad? Vean las actitudes que tenemos nosotros. Les cuento un testimonio de personas que somos es una persona como cualquiera de nosotros. Si yo aparto algo para el Señor, no lo aparto esperando que Él me devuelva. Porque Él nos dio primero. No le damos para que nos devuelva, le damos porque ya nos dio. Y si yo tengo el diezmo guardado, no tengo por qué. Es más, el diezmo no es mío, el diezmo es del Señor, es de Él y esto es sagrado, nadie lo puede tocar. Y en esas cosas nos prueba Dios también. Porque cuántos de nosotros, y yo levanto mi mano, en algún momento gastamos la plata de Dios. Y yo les contara un testimonio que tengo por ahí, duraría toda la vida, pero aprendí. La lección la aprendí. Gasté el diezmo del Señor. Y después aprendí. Porque esas cosas se aprenden. Y vemos a Jacob en esta misma actitud. Bueno, el asunto es que la hermana dejó de servir porque dice que necesito plata porque para esto y para lo otro. Y entonces está aprovechando las extras. Pero ya hablé con Dios y ya le pedí perdón porque no voy el domingo a la iglesia. O los domingos, son varios domingos, o es varios domingos que dejó de ir a la iglesia. Entonces, resulta que el trabajo que le pedimos al Señor, porque estábamos desesperados por aquello, y le prometimos, te daré tal parte, y Señor, y me congregaré y te serviré. Al final el trabajo sirve para apartarte del Señor más bien. Eclesiastés, el capítulo 5, dice que cuando nos acerquemos a la presencia de Dios, mejor no le prometamos nada, mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y que eso nos sirva como pretexto para entonces mejor yo no le prometo nada. Lo hago, pero no le prometo. No, es que lo que quiere decir la palabra es que cuando prometas al Señor, hágalo de corazón y hágalo por Él y para Él. Y cumplamos. ¿Por qué es esto? Voy a hablar de diezmo y eso. No, porque es que a veces no entendemos el sentido y el propósito por el cual tenemos que hacer las cosas o dejar de hacer cosas también. En Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, dice, por tanto os digo, bueno, me devuelvo un versículo, porque ahí hay un subtítulo que me devuelvo dos versículos. Un versículo, perdón, el 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Lo que estoy diciendo no es que el cristiano, o sea, si usted tiene la facilidad y la libertad para venir los domingos a la iglesia, venga. Si es un trabajo que usted tiene que trabajar domingos, ni modo. Pero si hay en usted la opción para hacerlo, honre al Señor, viniendo a buscar su presencia, buscarlo a Él, porque no entendemos los principios como los que vamos a leer. Si yo busco primero, Dios me suplirá. Entonces dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido?
Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres y mujeres de poca fe? No os angustiéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles, o sea, los que no conocen a Dios, eso es lo que quiere decir esto, los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Lo que Jesús está queriendo decir con este versículo es que si los que no conocen al Señor se angustian por estas cosas, a ustedes no les luce, dice el Señor. Si realmente tienen al Señor y confían en Él, porque saben que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y entonces dice la clave: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación o tendrá su propio afán. Basta cada día su propio mal, dice Jesús. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Buscad mi reino, dice el Señor aquí. Vamos a hacer algo muy sencillo, muy fácil. Esto yo creo que es una de las enseñanzas o predicaciones más básicas y sencillas que usted puede haber oído en su vida. Dice Jesús en ese versículo 33, buscad. Empecemos por esa expresión, buscad. ¿Qué implica buscar? Un trabajo, hacer algo, moverse, no quedarse estático, no quedarse sin hacer nada, hay que hacer algo. Entonces Jesús dice, busquen. ¿Se acuerdan cuando habla de buscad y hallaréis? Llamad y se os abrirá. Tocad y... ¿se me fue? Bueno, eso es lo que dice el Señor. Quiere movimiento, quiere lo que dice Santiago. La fe sin hechos, la fe sin obras es una fe muerta. Si usted demuestre su fe con hechos, actúe con base en lo que usted cree, en lo que usted le pidió al Señor, en lo que usted quiere hacer. Y entonces Jesús está diciendo, busquen. Ahorita vamos a ver entonces lo que quiere el Señor que busquemos. Porque para que las añadiduras, para que las bendiciones vengan, necesito buscar algo. Pero como les decía 18, andamos buscando lo que no tenemos que buscar. O lo que no es de primera prioridad, digámoslo así, o no es prioridad buscar. Busquemos, trabajemos. Dice el apóstol Pablo, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Qué requiere diligencia? Buscar a Dios, buscarlo a Él. Eso es lo primero, porque dice el versículo seguido de esto, buscar, el versículo 33, dice, buscad ¿qué? Primeramente. ¿Qué implica esto de primeramente? Prioridad. Antes que cualquier afán, antes que cualquier compromiso, antes que la plata, antes que las posesiones económicas. Lo que la Biblia nos llama es a buscar lo primero. O sea, que sea primero, que esté primero. O sea, es Jesús hablando, es Dios hablando. Dios resulta que dijo, ¿cómo hago para que me entiendan estos y estas? Porque les hablo en modo Dios y no me entienden. En modo Dios todopoderoso, el que está allá en el cielo, sentado en un trono, el que es espíritu, no me entienden, no me captan desde el principio, no me captan, ¿qué hago?
pues el Hijo dice, yo me hago como uno de ellos. Nazco de una mujer y entonces como hombre yo voy y les hablo como hombre. Y también a través de los hombres. Por eso es que hemos dicho muchas veces que hey, la Biblia fue escrita por hombres. Porque Dios tenía que hablarnos a través de personas como nosotros, para que le entendamos y para que captemos, personas débiles y con, ¿cómo se llama?, con defectos como nosotros. Así nos habla Dios, porque si no queremos oír a través de los hombres y mujeres que están aquí en la palabra de Dios, menos le vamos a oír si el Señor manda un ángel o si manda un extraterrestre ahí, menos, porque vamos a decir no. Eso es mentira, un ángel jamás, y mentira que la Biblia la escribió un extraterrestre o es alguna cosa así. Dios vino a hablarnos a través de su Hijo, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, a través del Hijo nos habló, nos ha hablado de diferentes formas, de muchas maneras, y ahora vino a través de Él, y el Hijo nos dice, entiéndanme, cáptenme esto que quiero decirles, primeramente, prioridad en este mundo es buscar las cosas de Dios antes de cualquier cosa. Antes de cualquier cosa. Primeramente, yo no sé, porque a veces estamos tan afanados, como en el caso de la hermana que les contaba, de tal vez esa hermana afanada allá en su trabajo, por ganarse unos cinquillos más, y Dios seguro quería bendecirla. Saliendo de la iglesia, alguien le da una ofrendita, o tal vez le dicen, fuera de horario, martes, lunes, usted podría ir a mi casa a hacer esto y le pago tal y tal. Lo que se iba a ganar en 6 horas, se lo ganó en 1 hora o en 2, porque ese es el Dios que tenemos. Hay personas que son, por ejemplo, agentes de ventas, y entonces no, yo tengo que trabajar el domingo también porque tengo que vender, pero no saben que si le dan prioridad al Señor el domingo, el sábado o entre semana venden más de lo que iban a vender el domingo, porque le damos primeramente el campo al Señor. Pero hay que hacerlo con el corazón, porque también puede ser que tengamos actitud de Jacob, por eso les hablé de Jacob al principio, y yo venga también a la iglesia interesado, porque los seres humanos estamos dañados, yo no sé, venimos como dañados y creemos que esto es una apuesta, que si ponemos tanto nos van a devolver tanto, y así venimos a ofrendar y diezmar, porque otros dicen que siervos de Dios o mujeres de Dios, así les han enseñado, así aprendieron. Venga, dé tanto y se le va a devolver tanto, o dé tanto y va a ser sanado, va a ser sanada, o qué sé yo, va a salir de las deudas. Ahí escuché a uno que decía, venga, dé tanto, y no los veo dando. Como si no viene a dar, venga dé y verá que cuando llegue a su casa se le van a agregar no sé cuántos ceros a la cuenta suya, porque el Señor es experto en agregar ceros a la derecha, así decía. Y esos engaños, ¿por qué es? Porque nosotros dejamos de comprar lotería, dejamos de echarle a los tiempos, dejamos de esas cosas, pero vinimos a apostar a la iglesia. Mala actitud y mala forma de hacerlo, porque tampoco usted puede venir a buscar primeramente el reino de Dios interesado en las añadiduras. No, hermanos, usted viene a la iglesia a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque muchos andan detrás de la mano de Dios, no detrás de su rostro. Yo busco el rostro de Dios para estar con Él, para adorarlo, para amarlo, para conocerlo mejor. Vengo a la iglesia para escuchar de Él y tener cada vez más confianza en Él, amarlo, ver todo lo que ha hecho por mí y por el mundo entero, por mis hijos, etcétera. Eso me hace enamorarme más del Señor. No estoy interesado en su mano.
Entonces hay que examinarse, porque la Biblia nos llama a eso. Examínense, dice el apóstol Pablo por ahí. Examinémonos a ver por qué estamos siguiendo a Dios, cuál es el interés. El joven rico, Jesús lo expuso, porque dice todos los mandamientos los he cumplido, este y este, todos. Y dice Jesús, ajá, venda todo lo que tiene y se lo da a los pobres. A ver, ay no, hasta ahí llegó. ¿Por qué cumplía mandamientos? Por quedarle bien a Dios. Por religión, por calmar su conciencia. Por eso cumplía mandamientos el joven rico. Pero cuando le hablaron de el amor, Jesús le hizo ver que él no cumplía los mandamientos por amor, sino porque había que hacerlo, o por querer ser uno de esos fariseos de aquel tiempo, y por creer que cumpliendo mandamientos se iba a ganar el favor de Dios y el amor de Dios. No. Nosotros no nos ganamos el favor y el amor de Dios cumpliendo mandamientos. Es dándole el corazón a Él. Entonces, eso es lo que nos llama aquí la palabra. Primeramente, prioridad. Lo primero que tenemos que hacer, dice Jesús, es buscar el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué es eso del reino de Dios? Bueno, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. La constitución del reino de Dios es esta, la palabra de Dios. Y también el rey del reino de Dios. Y conocer qué es lo que quiere el rey del reino para mi vida y de mi vida. ¿Quiere algo Dios de nosotros? ¿Está interesado Dios en nuestra plata, en qué sé yo? No. Él es el dueño del oro y la plata. De Él es la tierra y su plenitud. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Entonces no crea que usted viene a la iglesia y usted viene a hacerle un favor al Señor. Porque también esa pasa. Como que yo voy para que Dios vea que yo voy. Cuidemos esas intenciones. Entonces ahora lo que entendemos aquí que Jesús está diciendo, busquen primeramente mi reino, al rey del reino, la constitución del reino, métanse a buscarlo, estudiando la palabra, etcétera. Y su justicia, ¿qué es eso de su justicia? Hablamos de hace 8, les dije así rápidamente que su justicia en el libro de Mateo, lo que quiere decir es hacer la voluntad de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y hacer su voluntad. En otras versiones está así. Busquemos primeramente el reino de Dios y hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué pasa? Todas las cosas os serán añadidas. Así dice el pasaje. O unas cosas serán añadidas. No, todas las cosas. Y esto es una promesa. Pero a veces falla esa promesa porque puede ser, no falla la promesa. No recibimos la promesa, mejor dicho, la promesa no falla. Por la actitud, porque incluso, les decía hoy 18, que incluso queremos buscar el reino de Dios, como les decía, con malas intenciones, porque lo hacemos por avaricia, e incluso por nuestros propios ídolos, por querer comprar, por querer tener, y entonces voy a buscar el reino de Dios para que Dios entonces me dé aquello que tanto anhelo y aquello que tanto busco y aquello que tanto deseo. Pero hay un deseo de avaricia, un avaro en el corazón, y eso ya va mal la cosa. Por eso les leí el pasaje hace 8 días de Santiago que dice, es que piden, pero piden mal para gastar en sus deleites. Entonces es cuando nos convertimos en que andamos buscando nuestras propias añadiduras, no las de Dios. Porque las de Dios, si lo hacemos con un buen corazón, van a venir solas. Solas. Ahí van a venir. Entonces, por eso dice Jesús que no se angustien. Ahora, quiero ir entrando aquí más en el asunto. La Iglesia de Cristo ha practicado durante 2000 años algo. Y por eso la iglesia existe todavía y está firme, la iglesia de Cristo. Y el Señor a través de esto la ha guardado
de lo mundano y de hacer la voluntad del mundo. ¿Qué ha hecho la iglesia para permanecer? Porque es que todavía existe la iglesia de Cristo y tenemos Biblia, etcétera, todo eso. Porque la iglesia ha practicado 5 principios básicos, que si usted practica esos 5 principios básicos en su vida, con un corazón sano y correcto, tenga por seguro de que todas las cosas serán añadidas, porque esa es la promesa del Señor y Él no falla y Él cumple sus promesas. Fiel es el que prometió. Hechos capítulo 2, si quiere lo busca, ya nos quedamos en ese pasaje. Hechos capítulo 2, porque es que a veces, vea, todo está en la Biblia, pero cuando nos damos cuenta andamos por otro lado. Después de que el Señor ha dicho, nos perdemos, nos vamos por donde no deberíamos de andar. Les recuerdo el pasaje de Ageo. Si han leído el libro de Ageo, que me gustaría tener todo el día para predicar, el pueblo de Israel, el Señor le permitió volver de la esclavitud donde estaban, otra vez a Jerusalén. Pero el Señor les dijo, lo que necesito primero, ustedes van a salir de la esclavitud donde están aquí y van a poder volver a su casa, allá a su tierra. Pero lo primero que necesito que hagan, no porque Dios es un caprichoso, sino porque nos prueba para bendecirnos. Él quiere bendecirnos y nos pone prioridades. Y entonces le dijo, lo primero que necesito es que resulta que el templo donde yo habitaba, allá en Jerusalén, quedó por el suelo, no quedó nada. Las casas quemadas, el templo también, no quedó piedra sobre piedra, nada. Los muros también por el suelo, las puertas del muro de Jerusalén, todo. Necesito que vayan, pero antes de reconstruir o antes de construir sus casas y antes de hacer cualquier otra cosa, empiecen por levantar mi templo, el lugar de adoración, donde va a estar el altar, donde ustedes van a ofrecer sacrificios y donde ustedes van a llegar a adorar. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Qué creen que hizo el pueblo en el libro de Ageo? ¿Qué creen? Habiéndoselos dicho el profeta, así como se los estoy hablando ahora, en carrera, así dice la Biblia, literal, salieron cada uno corriendo a su propia casa, a edificar sus casas, a trabajar en sus lindas casas, a repellarlas, a hacerles techos artesonados, así dice la Biblia. A dejar todos sus esfuerzos en la casa propia y también sus recursos económicos, etcétera, todo eso. Y empezaron a sufrir. Empezaron a sembrar y no cosechaban nada. Les cayó las plagas, la langosta se comió todo lo que habían sembrado, nada les servía, tanto que el Señor les dice, lo que están haciendo ustedes es echar en saco roto, así, literal, saco roto es como que anda un hueco uno en la bolsa del pantalón, que le echa la plata y le pasa recto, pero yo andaba, es que saco roto, tengo la bolsa rota, paso recto y no me di cuenta. ¿Para qué tanto trabajo si tengo saco roto? ¿Para qué trabajar noche y día, por aquí y por allá, si todo se me va a ir por otro lado? Por otro lado, voy a perderlo. ¿Por qué qué? Descuidé primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces empecé a echar en saco roto. Eso es lo que está diciendo aquí. Bueno, es un ejemplo más en la Biblia. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Vuelvan a mi casa. Construyan mi casa, o sea, adórenme ahí, acuérdense, eso es lo primero. Y entonces verán cómo yo abro las puertas de los cielos y los bendigo, y reprendo al salteador, y reprendo al devorador, y reprendo a las plagas, y reprendo todo eso. Por ustedes lo hago yo, no tienen ni siquiera que hacerlo ustedes. Y entonces, bueno, el pueblo lo hizo, pero tendemos a volver a caer otra vez en lo mismo. Bueno, en Hechos capítulo 2, versículo 40, dice la palabra. Versículo 41,
Así que los que recibieron su palabra, estos son los primeros discípulos. Su palabra es la palabra de Pedro, predicada. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y a partir del versículo 42, vea lo que dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Puede ir contando así con sus dedos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es eso? Estudiaban la palabra, se reunían para estudiar la palabra. Sacaban el tiempo para estudiar la palabra y buscar la voluntad de Dios. Eso es lo que hacían. Les interesaba saber qué es lo que traían aquellos hombres, aquellos apóstoles que les había enseñado Jesús, que ellos necesitaban saber. Y entonces perseveraban es que seguían haciéndolo. No lo hicieron una semana nada más, lo hicieron 2 semanas, y 3 semanas, y 4 semanas, 5 semanas, 1 año, 2 años, 3 años, 30 años. Este que está delante de ustedes tiene más de 30 años, 33 años de perseverar en la doctrina de la palabra, sin dejar de hacerlo, siempre, siempre. Y yo no me canso, y no he dejado de conocer a Dios por tantos años. Porque hay que perseverar, se trata de perseverar, no se trata de un domingo. Tenemos personas en la iglesia, aquí en la iglesia, que son miembros de la iglesia, son miembros, pero vienen 3 veces al año, a veces 2. Son miembros porque ya sabemos que esta es su iglesia, no van a otra, vienen por lo general el 1 de enero o en esos días, si cae domingo, tal vez aparecen ahí a medio año y nada más. Y si tal vez aparezcan más es porque tienen problemas y aparecieron ahí porque había problemas en algo. Pero esto es perseverar, aprendiendo la palabra y aplicándola, por supuesto. Y también dice, 2 segundos, en la comunión unos con otros. Por eso nos congregamos. Porque la palabra dice que aparte de perseverar en la doctrina, o sea, conocer a Dios a través de la palabra y aprender de ella para enseñársela a otros y aprender yo, también tengo que tener comunión unos con otros. Por eso que sacamos por lo menos un ratito para saludarnos y hacemos actividades que podamos tener comunión, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres también. Y de vez en cuando hacemos almuerzos a final del culto, etcétera, porque necesitamos tener comunión unos con otros, apoyarnos, orar unos por otros, como hicimos ahora. Si alguien está alegre, nos alegramos. Si alguien se enfermó, también oramos para que el Señor lo sane. Eso necesita comunión unos con otros. Por eso es que no existe el cristiano que no se congrega, no está haciendo la voluntad de Dios. Porque la Biblia es muy clara que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Porque cuando nos congregamos, dice la Biblia, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Estimularnos unos a otros, a seguir adelante. Y sigue diciendo ahí, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El partimiento del pan y las oraciones tienen que ver con tener comunión con Dios. O sea, tiempo de intimidad con Dios. Eso es algo que el Señor quiere que hagamos todo el tiempo. Que tengamos esos tiempos para traerle las cargas al Señor, para ponerle todo delante de Él, y no tenemos que dejar de hacerlo. Y dice el versículo 43 que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales fueron hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían las propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué es eso que acaba de decir aquí? Lo que quiere Dios es que nosotros nos ayudemos unos a otros. Esa es una de las partes importantes. La cuarta cosa, ayudarnos. Eso es lo que hacía la iglesia, que hace que todavía la iglesia esté firme. Aprender la palabra, tener comunión unos con otros, tener comunión con Dios y ahora ayudarnos unos a otros, servirnos unos a otros, servicio. Por eso usted deja congregarse, ya deja de servirle al Señor, deja de estarle sirviendo a otros hermanos y hermanas, se enfría.
etc. Estas cosas es buscar primeramente el reino de Dios y hacer su voluntad. Repito, llevamos 4. Perseverar en la doctrina, o sea, aprender la palabra, congregarnos, estimularnos al amor, a las buenas obras, comunión unos con otros, comunión con Dios, ayudarnos unos a otros. Eso es buscar primeramente el reino de Dios y hacer su voluntad, su justicia. Y una quinta cosa que está implícita aquí desde el principio, desde tal vez desde el 40, que no lo leímos, y dice: con muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Vamos a seguir leyendo donde estábamos antes. El versículo 46, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Vean qué lindo esto. Compartían la palabra, evangelizaban, seguían hablando de Cristo. La quinta cosa que debe hacer la iglesia para hacer su voluntad, para que así entonces todas las cosas vengan añadidas. Es un combo, va junto, pero son 5 principios vitales. Usted puede decir: yo estoy flojo en esta parte, sí, me falta comunión con los hermanos. A Dios no le agradan los llaneros solitarios. Dios nos hizo para que estemos juntos, como les decía ahora. Si un dedo se maja, los otros lo cubren para consolarnos unos a otros. Nos ayudamos, nos tendemos la mano, estudiamos juntos. Para los que no saben, tenemos un estudio bíblico todos los lunes a través de Zoom, por internet, a través de Zoom, que duramos 1 hora, 1:15, tal vez, poniéndole mucho, estudiando la palabra de Dios, los lunes a las 7:30 de la noche. Por si usted los lunes a las 7:30 de la noche está viendo Chicago Med, échele tierra, estar viendo, ¿cómo se llama? Episodios repetidos, o vea el otro día cuando lo repitan, no sé, busque la hora a ver cuándo lo repiten, pero saque el ratito para eso. O ver un partido de fútbol o una cosa de esas que no tiene sentido. Es mejor buscar ser edificado. Bueno, y además de que cada vez que usted viene a la iglesia recibe palabra también. Los miércoles tenemos palabra, los miércoles también oramos, los miércoles adoramos al Señor, tenemos comunión con Él. Y lo que duramos es 1 hora, 1:10 aquí, los miércoles. Entonces los invitamos a que ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, como dice la palabra de Dios. Ahora yo le voy a hacer unas preguntas para terminar. Bueno, acuérdense que hay que alimentarse de la palabra de Dios. ¿Cuánta comunión ha tenido usted con la Biblia esta semana? Así. ¿Cuánto tiempo sacó para la palabra de Dios? Realmente. No que le mandaron un versículo ahí por WhatsApp o lo vio en Facebook. No. ¿Cuántas veces se sentó con la Biblia para realmente aprender de Dios? Aunque sea un versículo, pero sacó el ratito. Servir a los demás. ¿A quién ha servido esta semana? ¿A quién sirvió esta semana usted? ¿A quién le sirvió esta semana usted? O sea, esta es otra. Comunión unos con otros. ¿Con cuánta gente compartió esta semana? ¿Con cuánta gente tuvo? ¿Con cuánta gente abrazó? ¿A cuánta gente saludó? ¿Con cuánta gente compartió un poquito de Dios o las cosas de la vida? Comunión. Ahora voy a otra. Oración, adoración. ¿Cuánto he visitado a Jesús esta semana? ¿Cuánto visitó al Señor para sentarse a hablar con Él? En términos de tiempo o en términos de días, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto lo hizo esta semana? Y termino también con el asunto de hacer discípulos, porque a eso nos manda el Señor, a hacer discípulos. ¿Está discipulando usted a alguien, o por lo menos le está dando cucharaditas de palabra de Dios a alguien
cada día, al verdulero, al panadero, al de la caja en el supermercado, a su compañero de trabajo, compañera de trabajo, a su vecina o vecino que sale a barrer la acera cada vez que, bueno, cuando usted sale a barrer también. ¿Ah? ¿Le han dado algo del Señor? Usted sabe lo que es. Pongo el ejemplo otra vez mío, perdónenme, pero yo sé que si lo hago es pecado. ¿Usted sabe lo que es sacar el tiempo para andar en bicicleta con alguien y no compartirle de Cristo? Me expongo a que me peguen un jalón de orejas bien bueno, porque para eso estoy aquí en la tierra, para eso vivo, para eso me llamó el Señor, no porque soy pastor, no, como hijo de Dios, como cualquiera de ustedes. Estamos para llevarle buenas noticias a la gente. Entonces, ahora que usted sabe qué es buscar el reino de Dios, porque alguien puede decir, pero Señor, ¿pero qué es buscar el reino de Dios, su justicia? Ya se los expliqué. Voy de nuevo. Buscar la palabra del Señor, buscar a Dios en su palabra. Lo segundo, comunión con los hermanos. Lo tercero, servirnos unos a otros. Lo cuarto, adorar a Dios, orar, buscar su rostro. Y lo quinto, hablar de Cristo. Eso es buscar primeramente el reino de Dios. Si usted hace esas cosas, todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe qué es eso? Deleitarse en Dios. Cuando usted hace esas cosas, usted se está deleitando en Él. No lo haga a la fuerza porque ya está. No. ¿Y por qué les digo deleitarse? Porque el Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí o no? Ah, Señor, es que no me dan las peticiones de mi corazón, que no me dan las peticiones. Pero es que usted no se deleita, usted lo que anda buscando es que yo le dé nada más. Usted anda buscando la bolsa, no la billetera, no anda buscando mi rostro. Y eso hay que aprenderlo. Entonces, ahora que usted sabe qué es buscar el reino de Dios, le invito a hacerlo. Ahora que usted sabe lo que es buscar el reino de Dios y su justicia, ¿por qué no lo hace? A partir de hoy. Ahora que usted sabe lo que es buscar el reino de Dios y su justicia, ya deje de perseguir las añadiduras. Por favor, dice Jesús. Ahora que usted sabe lo que es buscar el reino de Dios y su justicia, ya deje el afán. Ahora lo que usted sabe que es buscar el reino de Dios y su justicia, deje de pensar en sus planes y empiece a pensar en los planes que Dios tiene con usted y a través de usted. Piense en los planes de Dios. Ahora que usted sabe lo que es buscar el reino de Dios y su justicia, prepárese para ser rico. Ahora que usted sabe lo que es buscar el reino de Dios y su justicia, también prepárese para una vida plena. Ahora que usted sabe lo que es buscar el reino de Dios y su justicia, bienvenido a una vida con sentido, con propósito, con entendimiento. Porque la vida no depende de los bienes que tengamos, dijo Jesús. Y ahora que usted sabe lo que es buscar el reino de Dios y su justicia, le tengo una buena noticia. Todas las cosas le van a ser añadidas. Lo que usted necesita, y aún si lo hace con un buen corazón, los deseos de su corazón también le serán añadidos, porque la Biblia lo dice. Deleítate